con respecto al principio de Arquímedes. Gúnera, tiene que bajarme el ruido, ese sonido que tiene usted. Eso de música, que la soledad, no sé qué dice la canción, algo así dice, algo así dice. Que es la Rumi, algo así es esa canción, ¿verdad? Sí va. Ay, no, qué canciones, las que No era escuchan. yo, profe, no era yo, profe, no me regañe que no soy yo. ¿Qué canciones? Mejor hubiera preferido que me tuviera las de John Sebastián, las de Juan Gabriel. Ok, chicos y chicas, entonces nos quedamos porque un cubo sólido de 10 centímetros por lado o arista tiene una masa de 700 gramos. Y si SOA flota el cubo en el agua, y si SOB, si flota, ¿qué fracción de volumen estará sumergido? ¿Sí? ¿Ese es? Excelente, muy bien. Voy a pasar lista de asistencia hasta el final, pero ya sé quiénes son los que se me conectaron ahorita al principio. Ay, jovencitos, ya están a un paso de irse a descansar y que me dejen descansar. No, mentira. Ya no los quiero ver, dice. Ok, jóvenes, bien. Pues lo primero para poder hacer la resolución de este ejercicio, déjenme amarrarme el pelo que parezco, que es que no ando ni cola. Ok, para poder resolver ese ejercicio, lo que nos pide es hacer una comparación de densidades. Entonces, a partir de la comparación de densidades, nos pregunta el inciso A. ¿Flota el cubo en el agua? Bueno, para eso nosotros tenemos que encontrar primero la densidad del cubo. ¿Cuál es la densidad del cubo por el cual podría flotar o no podía flotar? Ahora bien, después de eso nos dice, si flota, ¿qué fracción de su volumen estará sumergido? Entonces nosotros tenemos que averiguar el volumen de ese cubo y si comparamos la fuerza de flotación con el peso del cubo, ¿van a ser iguales? ¿No van a ser iguales? ¿A qué se debe? Entonces, jóvenes, vamos a empezar. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que sacar, chicos, son los datos. Después de los datos nos planteamos lo que es parte de la fórmula. A partir de eso, nosotros lo primero que tenemos que encontrar es la densidad del agua, que no la tenemos. Nos dice que tiene una masa de 700 gramos. Tenemos que encontrar el volumen del lado del cubo, que es al cubo. Me averiguaron lo que eran los volúmenes de la figura geométrica, ¿verdad? ¿O no? ¿O no hicieron la tarea? Sí, ¿verdad? Ok, bien. A partir de esos jóvenes tenemos lo que es, bueno, nos dice que el lado de los cubos van a ser igual a 10 centímetros. Ahora bien, nosotros lo podemos hacer ese ejercicio por dos aspectos. Uno, podemos utilizar el sistema internacional de unidades kilogramos sobre metros. Perdón, sí, kilogramos sobre metros. Y tenemos el otro sistema que es CGS. ¿Qué significa CGS? Gramos sobre segundos. Bien, podemos utilizarlo de acuerdo a los centímetros y gramos. Entonces, jóvenes, para eso vamos a hacer lo siguiente. Una vez, ustedes lo habíamos hecho por metro, ¿verdad? Los pasamos a metro, nos quedamos hasta ahí. No, dice Catherine. Ok, le voy a explicar de esta manera más fácil. Bien, a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que nos da a entender la fórmula? Para poder encontrar el volumen del cubo por el cual se va a encontrar sumergido, necesitamos saber primero la densidad del agua. Como nosotros ya sabemos la fórmula, que la densidad del agua va a ser igual
a la masa sobre ¿qué? A la masa sobre el volumen. Muy bien. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos la masa que son de 700 gramos, pero me afecta el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen es centímetros cúbicos. Ahora bien, para poder ponerle el volumen, yo necesito saber el volumen del cubo, que es igual a los lados de la arista elevada a la 3. Esto va a ser igual que cada lado me dice que cuesta 10 centímetros al cubo. Eso me da un total de ¿cuántos, jóvenes? Vamos, calculadora, chicos. Eso me da un total de ¿cuánto? 1000. 1000 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces ponemos los 1000 centímetros cúbicos. Ahora bien, ya que tenemos el volumen, le ponemos 1000 centímetros cúbicos. Esto me va a dar la densidad del agua. 700 entre 1000, aquí le puse 100 y es 1000. ¿Cuánto nos da? 0.7. 0.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Si ustedes se fijan, jóvenes, ya tenemos la densidad del agua que es con respecto al inciso A. Ahora el inciso B. ¿Qué nos está diciendo el inciso B? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué nos está diciendo el inciso B? Si flota, ¿qué fracción de su volumen está sumergido? Si flota, ¿qué fracción de su volumen estará sumergido? Muy bien. Para eso, jóvenes, cuando el cubo flota, significa que está en equilibrio. Eso es lo que implica que puede estar sumergido dentro del agua o puede estar sumergido o no puede estar sumergido. Pero eso va a depender de la fuerza de flotación y para eso nosotros tenemos una fórmula que es la fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del agua. ¿Por qué, jóvenes? Por Volumen. el volumen. Muy bien. No, es fuerza de flotación va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen. Bien, casi no me dan los marcadores. ¿Todavía pueden ver el marcador, jóvenes? ¿O se les mira como...? Ok, a partir de eso, jóvenes, ¿qué nos está estableciendo? Lo que quiere saber es el peso del cubo. Entonces, para eso, nosotros lo que vamos a hacer es que el volumen del agua desplazada nos dice el porcentaje que puede estar en equilibrio o sumergido dentro del agua. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular el volumen del agua desplazado por el volumen del cubo. Entonces, a partir de eso, lo comparamos con lo que es la densidad del agua. Para eso, jóvenes, tenemos una fórmula y para eso nosotros tenemos que encontrar lo que es la densidad del agua. Perdón, la densidad, sí, la densidad del cubo. Ahora bien, a partir de eso, jóvenes, yo necesito encontrar la densidad. ¿Tengo fuerza? ¿Creen que tengo fuerza? ¿Fuerza de flotación? Según los datos que me da, ¿creen que tengan la fuerza de flotación? No tenemos la fuerza de flotación. ¿Qué nos está pidiendo? Lo único que él quiere saber es el peso del cubo por el cual está sumergido. Ahora les pregunto, ¿qué creen que tendremos que hacer en este caso? Pues en este caso, para poder encontrar el inciso B, vamos a igualar el peso del cubo
que va a ser igual a la fuerza de flotación. A partir de eso, jóvenes, yo ya tengo lo que es la densidad del cubo. Tengo lo que es el volumen del cubo. Y esto va a ser igual a la densidad del agua. Casi no miran, o sí miran. Ok, a la densidad del agua. A partir de eso, como nosotros únicamente queremos saber, jóvenes, lo que es el volumen por el cual puede ser contenido, o sea, el porcentaje de agua para que este cubo pueda flotar. Entonces, a partir de eso, nosotros igualamos lo siguiente. Ok, tenemos la densidad del cubo, claro que la tenemos, que son 0.7 gramos sobre metros cúbicos. ¿Tenemos la densidad del agua? Claro que la tenemos. Busquen en su cuaderno la densidad del agua convertida en el Sistema Internacional CGS. Yo ya les había proporcionado un cuadro donde están las densidades de los materiales. La hicimos en clases, se las hice en la pizarra. Dígame. 0.1. En el sistema CGS o en el MKS. ¿En cuál lo estabas diciendo, Carol? En el último, Ajá. ahí me sale que es 0.1. 0.1. ¿Los demás chicos lograron ver la tabla o no la han logrado ver? ¿Está correcto lo que nos está diciendo Carol? 0.1. ¿Los demás? Por ejemplo, Jaciel logró identificar la Profe, Jaciel. 0.1 es. Yo no tengo la tabla, maestra. No es 0.1, jóvenes. En los valores de la densidad, que es la tabla, dice densidad del sistema CGS, gramos sobre centímetros cúbicos. Es 1.0. ¿En cuál están ustedes? Profe, es esta tabla. Vamos a ver con el... Ajá, correcto, esa tabla. Sí, es 0.1. Yo la tengo a 1.0 ustedes. Corrijan, es 1.0, corrijan. 1.0, ok. Entonces tenemos la densidad del agua, claro que tenemos la densidad del agua, que es 1.0 gramos sobre centímetros cúbicos. A partir de eso, jóvenes, nosotros necesitamos igualar las fórmulas. Entonces, ¿copiaron esta parte de aquí? ¿Van bien con...? Ok, voy a mover un poquito la cámara solo para poderles explicar lo demás. Ok, a partir de eso, jóvenes, como nosotros igualamos el peso del cubo que va a ser igual a la fuerza de flotación, pero yo necesito saber el porcentaje por el cual se va a ver sumergido lo que es este cubo en el agua. Entonces, a partir de eso, como nosotros hicimos la igualdad entre ellos, va a ser el volumen del cubo entre el volumen del agua. Esto va a ser igual a la densidad del cubo entre la densidad del agua. Esto va a ser igual a 0.7 gramos sobre centímetros cúbicos entre 1.0 gramos sobre centímetros cúbicos, que es la densidad del agua. La densidad del agua me da un total, jóvenes. Esto me da un total de ¿cuánto? 0.7 entre 1.0.
0.7. 0.7. Se fijan, se nos cancelan gramos con gramos, centímetros con centímetros, pero como queremos saber el porcentaje por el cual este cubo se está sumergiendo en el agua, lo vamos a multiplicar por 100%. Eso me da un total de... Ajá, eso me da un total de 0.7 por 100%. Tienes que darles a 70%. Sí, 70. Ok, y tenemos el 70%. Entonces, ¿a cuánto está sumergido el cubo en el agua? A un 70% del 100%. Entonces, ¿se sumergió el cubo o quedó flotando? Claro que sí, tiene un 70% de que se sumergió el cubo en el recipiente. Copien el ejercicio. Profe, casi no se mira. ¿Qué no mira? ¿La otra parte? Sí, es por el reflejo de la ventana. Ok, pero ahora la calzaron a ver. No, profe. Nada. Ok, voy a tomarle fotografía para que no nos... Romel, no le entiendo nada, Romel. No se mira por el reflejo de la ventana, profe. Sí, ya me lo dijo sus compañeras, tranquilo. Ok, voy a mandar el ejercicio completo y para que miremos el segundo tema. El segundo tema que vamos a ver hoy, jóvenes, es el teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. Elmer y David, ¿por qué me pagaron una cámara? Ajá, Carol. Creo que ya les cayó, chicos, si no me equivoco. Ay, es que están 200. Hay un grupo que no lo mandé, segundo de informática. A los demás ya les cayó, ¿verdad, chicos? Ok, excelente. Como siguiente tema, teorema de Bernoulli. Vamos a buscar las diapositivas ahorita para explicarles el teorema de Bernoulli.
Ok, jóvenes, vamos a ver el teorema de Bernoulli y sus aplicaciones. A partir de eso, cuando nosotros estamos hablando las características de un fluido, también vamos a ver el comportamiento de él. A partir de cuál es su comportamiento. Entonces, vamos a empezar a ver con respecto al teorema de Bernoulli. ¿Quién era Bernoulli? ¿Cómo era su nombre? ¿Cuál era su científico nombre? ¿A qué aportó a la física? Bueno, aportó al comportamiento de los fluidos, de los tubos y del material líquido dentro de cada uno de ellos. A partir de eso, nosotros tenemos en cuenta que dentro de lo que es un tubo puede ser en forma cilíndrica, forma alargada, puede ser delgado, puede ser grueso y a partir de esas transiciones nosotros podemos ver cómo se puede estar contenido, la precipitación que hace ese tubo, el volumen contenido, cuál es el fluido que puede pasar por los extremos de esos tubos. Entonces, a partir de eso es el teorema de Bernoulli. Cuando les hablo del teorema de Bernoulli, les estoy hablando de un matemático suizo, pero también él establecía varias pautas con respecto a lo que era su ecuación, con respecto a los tubos y con respecto a la matemática, pero él estudió bastante la presión de los fluidos en este campo de estudio, como les decía anteriormente, en los fluidos de los tubos, ya sea cilíndrico, ya sea cerrado, abierto, y cuáles eran las posturas que él podía mantener con respecto a cada fluido. Entonces, jóvenes, les voy a compartir ahorita la diapositiva. Vamos a ver. ¿Se les compartió algo, chicos? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, chicos, esta es la ecuación que vamos a ver el día de hoy con respecto a lo que es el teorema de Bernoulli. ¿Quién era Daniel Bernoulli? Como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de Daniel Bernoulli, hablamos de 1700 a 1782. Él era, como les decía anteriormente, físico, matemático suizo. Era importante en el comportamiento del estudio de la dinámica de los fluidos. A partir de eso, él nació, tuvo una bastante vida dramática, por decirlo así, pero su estudio a la física es el trabajo famoso de lo que es la hidrodinámica, o sea, cómo se trató el estudio teórico práctico, el equilibrio de la presión, la rapidez de los fluidos, demostró aumentar la rapidez de los fluidos en una presión que puede estar disminuyéndose. A partir de eso, ¿qué establece el teorema de Bernoulli? Pues el estudio de la hidrodinámica, el teorema de Bernoulli es el primordial, ya sea para la importancia. Se trata de la ley de la conservación de la energía. Entonces la hidrodinámica investiga de manera fundamental los fluidos incomprensibles, o sea, es el estudio de los líquidos, la densidad y que esa presión no va a variar, ya sea un cambio de presión ejercida. Entonces, a partir de eso, nosotros establecemos cómo puede tener una presión o una descripción básica el fluido o de un fluido si hacemos caso omiso a tales complicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo, joven. Si ustedes se fijan, este es un tubo y tenemos que puede expresar el líquido ya sea de forma vertical, forma horizontal, puede ser en línea recta o línea curvilínea. Entonces, a partir de eso que establecía dentro de lo que era el punto A, que los líquidos siempre son impredecibles por completo, se consideran predecibles a la viscosidad de que se van a depositar en todo el tubo, pero también que el fluido de los líquidos se supone estacionario al régimen de estable. Esta diapositiva se la voy a poner en claro para que las copien. Tenemos dos ejemplos y si ustedes se fijan, y quiero que se imaginen estos dos. Son dos ejemplos de dos tubos diferentes. Ahora bien, si ustedes observan el chorro del agua, sale de un grifo o lo que nosotros le llamamos llave sin abrir, completamente la válvula. Podemos alcanzar lo que es parte de lo que es el chorro, suave
o corriente laminar. Cuando el fluido desordenado, estratificado, o sea, cuando nosotros lo dejamos de utilizar, se pone y se mueve lentamente, o sea que el chorrito empieza a disminuir su densidad de agua. Entonces, a partir de eso, ¿qué nos quiere establecer? Que puede moverse, ya sean las láminas, de forma paralela o, sin embargo, entremezclarse en los fluidos de una velocidad baja. Entonces, pueden agarrar diferentes formas el agua depositada en el grifo. Entonces, cuando un chorro fuerte, caótico, con una velocidad alta, tenemos un fluido turbulento, o sea, muy lento, pero también se mueve desordenadamente, mientras que el flujo laminar se mueve ordenadamente y de forma paralela. A partir de eso, el flujo tiene un gran caudal. ¿Qué es el caudal dentro de lo que es la teoría de Bernoulli? Rommel, no estoy dando la diapositiva en el techo, así que concéntrense en la clase. Bien, cuando hablamos de gasto o caudal, estamos hablando de que un líquido fluye a través de una tubería. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que es muy común hablar del gasto del tubo. Por definición, viene siendo la relación del volumen del líquido entre lo que fluye, o sea, el tiempo que fluye en tardar el dicho líquido. ¿Qué es la G, jóvenes? La G significa gasto o caudal, que se representa en metros cúbicos sobre segundos. Tenemos el volumen que fluye a metros cúbicos y tenemos F, que corresponde a lo que es el tiempo que tarda en fluir el líquido en segundos. A partir de eso, cuando estudiamos el gasto, también se puede calcular si conoce la magnitud, ya sea de la velocidad por la cual se está desplazando por el tiempo, el área contenida del tubo cilíndrico, cuál es el total de su área, y si la sección transversal de la tubería conoce el volumen de lo que es el líquido, o sea, si se desplaza de forma turbulento o de laminar. Entonces, jóvenes, para poder calcular el volumen del líquido que fluye en una tubería, va a ser igual al área por la velocidad entre el tiempo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ok. A partir de eso, tenemos lo que es el volumen. Como nosotros sabemos que el volumen es el área por la velocidad por el tiempo y como el gasto es lo que es parte del volumen sobre el tiempo, el gasto caudal tienen un punto estratégico. Si ustedes se fijan, se eliminan lo que es parte de lo que es el tiempo con el tiempo del gasto y solo nos queda que el gasto puede ser igual al área por el volumen. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ver que G es donde gasto, A es el área de la sección transversal y B se convierte en la velocidad del líquido. Pero no solo tenemos esta fórmula, también tenemos la fórmula de cómo se puede estar comportando el flujo de ese líquido. Entonces tenemos otra fórmula que el flujo también puede calcularse o definirse matemáticamente como la masa del líquido que influye a través de la tubería en segundos. Entonces, jóvenes, por decirlo, ¿cuánto es la masa del hierro? ¿Cuánta es la masa de la lámina? ¿Cuánto es la masa del cobre? Entonces, a partir de eso, ¿quién estudia todo esto? El flujo de la masa de los líquidos o el comportamiento de sus líquidos. A partir de eso, ustedes ya no necesitan saber qué significa F. Bueno, es el flujo. ¿Qué significa M? Masa. ¿Y qué significa T? Tiempo. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos encontrar el flujo del comportamiento de los líquidos. Y tenemos la gran ecuación del teorema de Bernoulli que se nos resume a todo lo que hemos visto. La ecuación de la continuidad que es de acuerdo al planteamiento de Bernoulli. No se me estén durmiendo, jóvenes. Ok, a partir de eso, ¿cuál es la ecuación de la continuidad? El área transversal 1 por
lo que es la velocidad del tubo, o sea, el volumen del tubo 1, que esto va a ser igual al área transversal 2 por la velocidad por la cual se está desplazando la rapidez del tubo 2. Esto va a ser igual constante. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el fluido de un tubo que se mueve estable a través de lo que es la tubería, de manera transversal y variable. Por ejemplo, aquí tenemos B1, área 1, y cuál es la rapidez por la cual se está desplazando, que sería X sub 1. Ahora bien, si ustedes se fijan, chicos, ¿cuál es el tamaño del tubo del área A1 con el área A2? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué miran ustedes en esa imagen? Uno es más angosto. Uno es más angosto, correcto. Uno es más delgado y el área A2 es más grueso. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que va a haber un intervalo del tiempo en el cual el líquido que se está desplazando en el área 1 le va a llegar un poquito más, llegar hasta lo que está el área 2 porque su tubo es un poco más cerrado que el de arriba que está abierto. Esto pasa con las mangueras, con los grifos, entre otros. También, jóvenes, cuando hablamos de lo que es parte de lo que es este teorema de la ecuación de la continuidad, nos puede decir, como les decía anteriormente, la rapidez rocía desde el extremo de una manguera aumenta conformemente el tamaño de la abertura y disminuye con el pulgar. Aunque nosotros querramos, jóvenes, rociar todo nuestro jardín y que según nosotros con nuestro pulgar hacemos que la presión del agua sea más rápido, no. Prácticamente estamos haciendo que la manguera aumente conforme al líquido, pero va a disminuir la presión del agua. Entonces, a partir de eso, hay una cobertura que nosotros estamos disminuyendo el tamaño del orificio de la manguera. A partir de eso, también podemos ver el comportamiento de un fluido laminar a través de un tubo estrecho, que era el que les decía. Para eso, jóvenes, nosotros tenemos dos fórmulas planteadas. Una que es la presión 1 va a ser igual a la fuerza 1 sobre el área transversal, que esta ya lo habíamos visto anteriormente. Y tenemos la presión 2, que va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área transversal. ¿Qué nos da a entender aquí? Bueno, aquí tenemos lo que es la... Vamos a ver qué sucedió, que se me salió. Se les compartió, jóvenes, otra vez. Jóvenes, ayúdenme. ¿Se les compartió? No, profe. No, profe. Ay, Dios. ¿Y ahora? No. Aún no. ¿Qué problema? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Pero no, sí, era por esa diapositiva que nos quedamos. Sí, profe. Ok, entonces, jóvenes, cuando les estaba hablando, ya lo que es el estudio de la aplicación del teorema de Bernoulli habla de dos situaciones, ya sea el tubo de Pilot o el tubo de Venturi. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a estudiar el comportamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este tubo, tenemos la presión 1 por la presión 2. Entonces, la fuerza que va a ejercer este fluido va a ser a partir de lo que tiene la gran magnitud de P1 y el área transversal, pero también se relaciona con el trabajo de esa fuerza. Entonces, ¿cómo se manifiesta dentro de este fluido? Bueno, que W, que es el trabajo, va a ser igual a la fuerza por el cambio del intervalo del tiempo. A partir de eso, nosotros también tenemos el comportamiento del trabajo realizado en esa sección transversal, que va a ser el trabajo transversal 2 va a ser igual a lo que es la presión 2 por el área 2
por el eje de desplazamiento, que sería el cambio de desplazamiento del fluido. A partir de eso, nosotros podemos tener ecuaciones. Y la fuerza de su fluido se opone al desplazamiento hacia el trabajo neto. Entonces tenemos una fuerza del fluido, jóvenes, que va a ser igual al trabajo neto, va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2 por el volumen. Entonces la presión del líquido de una tubería siempre va a bajar la magnitud de la velocidad si es alta. De lo contrario, si nosotros hacemos que esa magnitud de la velocidad disminuye, entonces ya no va a ser alta, sino que va a ser baja. Entonces, a partir de eso, ¿qué establece lo que es esta ley? Bueno, esta ley establece que un líquido ideal estacionario es la suma de esas energía cinética y energía potencial, y que la presión de un tubo o la de un líquido en un punto es igual a la suma y estas energías en otro o cualquiera. A partir de eso, tenemos una gran diversidad de cómo se establece lo que es la energía cinética con respecto a la energía potencial. Pues en esto, jóvenes, no me voy a detener mucho porque lo vimos el año pasado. Por ejemplo, en energía cinética, ustedes ya se saben la fórmula que debido a la velocidad y a la masividad del líquido va a ser igual 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. De ahí obteníamos nosotros la energía cinética. Pero ya la energía potencial ya establecía la masa del cuerpo por la gravedad, por la altura. Entonces, ¿qué relación tiene la energía cinética con la energía potencial? Tienen la relación con la energía de la presión de los tubos. Entonces, a partir de eso se relaciona la siguiente expresión, que la fuerza de trabajo va a ser igual a la fuerza en Newton por la densidad. Y como la presión es fuerza sobre área, entonces tenemos que esa fuerza va a ser igual a la presión por la cual se está ejerciendo esa energía por el área. Entonces, por lo tanto, la expresión nos queda en que la presión por el área, por la densidad, y sabemos que ¿quién es B? Bueno, B es el volumen contenido de los tubos cilíndricos. Las fórmulas deducidas del volumen, bueno, tenemos dos fórmulas del volumen, que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen y que el volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. Esto lo hemos visto en física, así que por eso no me detengo tanto. Ok, por lo que la energía de la presión también podemos definir que la presión, o sea, la energía de la presión va a ser igual a esa energía de la presión va a ser igual a la masa sobre la densidad, o puede ser igual a la masa sobre, va a ser igual a la velocidad sobre la masa. De acuerdo al teorema de Bernoulli, las energías cinéticas con la energía potencial y del punto de presión va a ser la suma de esos dos puntos. Entonces, cuando nosotros queramos sacar la energía de la presión de este fluido va a ser la suma de la energía cinética, la energía potencial y entre otros. Ok, chicos, entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a ver si nos da tiempo, aunque ya son 7 minutos, creo. Nos faltan 7 minutos. Ok, entonces, jóvenes, para cómo nos queda la fórmula con respecto a la aplicación del teorema de Bernoulli, si hacemos la suma de la energía cinética, energía potencial y la presión o la energía de presión, esto va a ser igual a la misma suma de la energía cinética 2, energía cinética potencial 2 y la presión 2, pues tenemos la función de Bernoulli. Si ustedes se fijan, se nos elimina masa con masa, masa con masa, masa con masa, se nos elimina masa. ¿Qué nos queda? Bueno, la ecuación de Bernoulli nos queda de la siguiente manera, que va a ser 1/2 de B1 al cuadrado más la gravedad por altura, más la presión 1 por la densidad 1. Esto va a ser igual a la energía cinética, que en este caso nos quedó como 1/2
de la velocidad 2 más la gravedad por altura 2 más la presión 2 entre la densidad 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Bernoulli, jóvenes? La ecuación de Bernoulli es esta que nosotros tenemos acá. Su ecuación posibilita resolver con facultad muchos problemas sin recurrir a errores graves por apreciar las pérdidas de energías, pues resulta insignificante compararlas con otro tipo de energía. A partir de eso tenemos la aplicación del teorema de Bernoulli, que es tanto como la presión de salida de la superficie del líquido como la que está en el fondo del recipiente. ¿Y qué nos establece? Bueno, nos establece la comparación, como les había dicho anteriormente, de la presión 1 con la densidad 1 y la presión 2 con la densidad 2. ¿Podemos obtener una ecuación de Bernoulli? Claro que sí, de acuerdo a las magnitudes. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos sacar el volumen contenido de los orificios en el recipiente, que va a ser igual a 2 gramos sobre altura. ¿Quién es B? Velocidad de líquidos. ¿Quién es G? La gravedad, que la gravedad es 9.8. ¿Y quién es la altura? La profundidad en la cual está contenida está contenido en este recipiente. A partir de eso, la ecuación anterior fue desarrollada, jóvenes, por el evangelista Torricelli, pero quien anunció el teorema fue Bernoulli. Tenemos el teorema 2, con de acuerdo al Pilot, que se utiliza la fórmula que estábamos viendo anteriormente, que es la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Y tenemos el último teorema, que es el teorema de tubo de Venturi, que ya se establece con respecto a la presión, tanto como el cilíndrico, del área A sobre el área 1 y 2 y la altura 1 y 2. Y tenemos la segunda fórmula que con respecto al tubo de Venturi, que va a ser la velocidad del líquido mediante el tiempo empleado en el cual él se está desplazando en el tubo. ¿Pregunta, chicos? No, profe, pero sí me pego un gran sueño y me están contagiando todos porque todos están con las bocas abiertas y me tragan. Ok, antes de que nos vayamos, vamos a hacer un ejercicio. Calcular el gasto del agua. Vamos, calcular el gasto del agua. Calcular el gasto del agua. Rommel, no lo veo copiando. ¿Será que es que yo le voy a ir a copiar en su cuaderno? Calcular el gasto del agua por una tubería circular. Por una tubería circular de 1.5 metros. De 1.5 metros cúbicos en un cuarto de minuto. En un cuarto de minuto. En un cuarto de minuto. Ok, jóvenes, si ustedes se fijan, ¿qué es lo primero que vamos a sacar? Datos y la fórmula. ¿Qué nos está pidiendo, jóvenes, encontrar? Calcular el qué. Calcular el Gasto qué. del agua. El gasto El del agua. gasto del agua. Y sabemos que el gasto es una G mayúscula, ¿verdad? Que esto va a ser igual a que lo desconocemos. ¿Qué me está dando? Me está dando el volumen, que es 1.5 metros cúbicos. Y me está dando un tiempo de 15 segundos. Ok, ¿cuál es la fórmula? Recuerden que la fórmula va a ser igual al gasto, que va a ser igual al volumen sobre el tiempo. ¿Bien? A partir de eso, nosotros calculamos, entonces hacemos el procedimiento, que el gasto va a ser igual al volumen de 1.5 metros cúbicos entre el tiempo de 15 segundos. Esto me da un total del gasto de ¿cuánto, jóvenes? 0.1. 0.1 metros cúbicos sobre segundos. Esta es la fórmula del gasto caudal del teorema de Bernoulli. Preguntas. Preguntas, chicos.
Ok, entonces, para ir avanzando, ustedes ya pueden hacer los ejercicios con respecto al principio de Arquímedes, que lo tienen en la guía 1, que sacaron copia la vez pasada. Bien, ahí dice principio de Arquímedes y teorema de Bernoulli. Entonces ya pueden ir haciendo esos ejercicios. ¿Preguntas? ¿No, chicos? Ok, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Y si Dios lo permite, pues nos veremos después de Semana Santa. Así que cuídense, pórtense bien. Si se van a broncear, anden sus medidas de bioseguridad. Así que, chicos, cuídense muchísimo. Bye. Nos vemos y felices vacaciones, jóvenes. Nos vemos, profe. Igual. Bye.